Buenas noches, damas y caballeros, autoridades de la Universidad Nacional Autónoma Altoandina de Tarma, el saludo cordial. Doctor Wilber Jiménez Mendoza, presidente de la comisión organizadora. Doctor William Elmer Celada Estraver, vicepresidente de investigación. Y doctor Moisés Huerta Rosales, vicepresidente académico. También el saludo cordial a los directores de las escuelas profesionales y directores del departamento académico de nuestra universidad. El cordial saludo y la bienvenida a la doctora Miriam Zulema Espinosa Vélez, directora de la Escuela Profesional de Enfermería, al doctor Grimaldo Wilfredo Quispe Santibáñez, director de la Escuela Profesional de Ingeniería Agroindustrial. De igual forma, el saludo cordial al doctor Wilfredo Yupanqui Villanueva, director de la Escuela Profesional de Administración de Negocios. Damos la más cordial bienvenida a todos ustedes. Esta semana estamos recordando una fecha muy importante como es el Día Mundial del Turismo. Y desde esa perspectiva nos hemos sumado en este equipo de trabajo, que venimos desarrollando esta tarea desde el mes de julio. Entonces, estamos dentro del proyecto de responsabilidad social y universitaria, en este caso fortaleciendo capacidades para reactivar el turismo en la provincia de Tarma, superando los efectos de la pandemia, ¿no? En este caso del COVID-19, ¿ya? Y justamente esta actividad tiene como propósito fortalecer a los empresarios de la provincia de Tarma. Desde ese punto de vista, necesitamos que ustedes se concentren en la temática que estamos planteando. Es importante visualizar, en todo caso, este proyecto, ¿no? Para poder entender la temática que estamos proponiendo. Ya, entonces, hacemos llegar un cordial saludo a todos los empresarios que se integran justo a esta hora, a las 20 horas, ¿no? Para poder comunicar e informar, ¿no? La temática que estamos proponiendo. Ya, el saludo cordial a todos nuestros aliados, ¿no? En este caso, de las escuelas profesionales de Administración de Negocios y Administración Hotelera, ¿no? Y Turismo de la Universidad Nacional del Centro del Perú, y también en la Selva Central un abrazo virtual muy fuerte para nuestros hermanos de la Escuela Profesional de Administración de Negocios Internacionales. El saludo más cordial y más importante, ya para todos ellos, especialmente en la Universidad Nacional Juan Santos Atahualpa, en la provincia de Satipo. Bien, jóvenes, en todo caso, colegas, ¿no? Nos integramos, hay algunas dificultades técnicas. De todas formas, nos encontramos en esta noche, ¿no? En este caso son las 20 horas y 10 minutos, ya del día 28 de septiembre del año 2021. Les hacía referencia que estamos nosotros recordando una fecha muy importante como es el Día Mundial del Turismo. Y a partir de las, vamos a decir, de las circunstancias de la conectividad dependemos todos, ¿no? En este caso, de la celebración y conmemoración de estas actividades importantes. Les hacía referencia que nosotros estamos eslabonados también con esfuerzos y tareas que se desarrolla en la Universidad Nacional Intercultural Juan Santos Atahualpa, ¿no? Esta es una universidad de la Selva Central. En este camino estamos hermanando diferentes tareas, ¿no? En este caso de los representantes, en este caso de la carrera profesional de Administración de Negocios Internacionales, ¿ya? Entonces, esta actividad es muy importante, revalorarla. La Organización Mundial del Turismo, el 2021, ¿no? En este caso la ha denominado de una manera muy importante, ¿no? En este caso, está celebrando la capacidad del sector turismo para impulsar
un desarrollo inclusivo, ¿ya? Y el rol y el papel que desempeña la promoción y respeto, mientras genera oportunidades para millones de personas en todo el mundo. El día de hoy, justamente, el tema es muy importante porque tenemos la presencia de un colega muy querido, muy estimado, muy recordado, ¿no? Y sobre todo muy valorado por sus estudiantes, egresados y también por el sector turismo, sobre todo valorando su contribución al desarrollo de esta importante actividad en la provincia de Tarma. Vamos a dar la bienvenida al licenciado Antonio Eleodoro Palomino Crispín. Él ocupa el cargo de director de la Escuela Profesional de Administración Hotelera y Turismo de la Universidad Nacional del Centro del Perú, ¿no? Alma mater de muchos de nosotros, ¿ya? Y justamente esta bienvenida es muy importante, ¿no? Para poder enfatizar su experiencia también como sommelier. Ya esta es una carrera muy interesante, ya esto es de la Escuela Española de Cata, su reputación en el tema y experticia precisamente en la preparación de bebidas y platos es muy, muy valorada, ¿no? Por sus estudiantes. Le damos la cordial bienvenida, ¿no? Para poder, en todo caso, esclarecer posteriormente sus conceptos o planteamientos propuestos. Le vamos a pedir también al auditorio, ¿no? Que en estos momentos apaguen sus cámaras, ¿no? Y sus micrófonos los silencien para poder escucharles. Damos la bienvenida, entonces, hoy 28 de septiembre del 2021, damos inicio de esta manera a este evento, ¿no? Recordando el tema del día de hoy, que es motivaciones y perfil del turista. Adelante, maestro Antonio, gracias por su paciencia. Éxitos, gracias. Bien, muchas gracias a cada uno de ustedes. Es un placer para mí dirigirme a todos y cada uno de los que están presentes en esta reunión. Me place bastante también este momento muy especial, como lo mencionaste, es por la celebración del Turismo Mundial y también por el mismo hecho de que estamos nosotros dentro de y estamos inmersos dentro de lo que significa el emprendimiento turismo y también los negocios que son propios de nuestra localidad. Hablar, por ejemplo, de estos temas es de vital importancia. Es una forma muy interesante en la cual nosotros debemos entender y procesar muchas ideas. Es importante tener un buen producto, pero igualmente también lo es venderlo. Entonces, a través del tiempo, se ha logrado hacer de que la utilización de herramientas tecnológicas puedan servirnos en este propósito. Y para ello es vital y es necesario, tan igual como ayer escuchábamos la brillante ponencia de los jóvenes que hablaban del marketing digital, también el día de hoy se concatena la misma, puesto de que si bien debemos tener mensajes con mucho contenido y con mucho arraigo para que los clientes puedan ser susceptibles de uso de nuestros servicios, pues también debemos conocer a los clientes, porque no se trata únicamente de tener productos y disponerlos para ver quiénes son los que hacen uso de los mismos. No, tenemos que saber que hay grupos, que hay segmentos que son susceptibles de conocerlos y valorar qué es lo que ellos desean para nosotros poder entenderlos mejor y trazar nuestras estrategias. Bueno, voy a compartir entonces el material, por favor. Un momentito, por favor. Bien, ¿lo están visualizando, por favor? Está en proceso, me parece. Ahí, entonces, a ver, un ratito, por favor. Bueno, porque yo ya lo tengo en la pantalla. ¿Me avisan, por favor?
Se ve Debe su ser por lo carpeta que... con varios archivos abiertos. Sí, lo tengo abierto. De repente esté retrasando por lo que contiene bastantes imágenes, tal vez. Pero mientras tanto podría estar manifestando lo siguiente. Miren, es necesario que cada uno de nosotros entendamos, siendo empresarios, siendo estudiantes al momento y futuros emprendedores y parte de los negocios que vamos a desarrollar en el tiempo, de que nosotros debemos trazar un camino para lograr el éxito de la comercialización. En tal sentido, nosotros debemos saber de que el universo grande de clientes tiene que segmentarse de alguna manera y tiene que reconocerse cuáles son más susceptibles para el uso de nuestros productos o servicios. En tal sentido, podemos entender lo siguiente. Nuestro país, y también a través de los estudios que han realizado para poder desarrollar una segmentación, lo han hecho de manera etaria, es decir, han escogido grupos desde el punto de vista de sus edades. Entonces, nosotros podemos reconocer de que forman parte de estas, los que nosotros habitualmente escuchamos y tenemos en mente cuando oímos, leemos y decimos de que hay grupos etarios para que sean utilizados dentro de la comercialización, como son los baby boomers, la generación X, los centennials y los millennials. ¿Qué son estas personas? Estos son segmentos que por su edad tienen características muy particulares y dicen algunos especialistas, tu edad te puede decir qué hacer o qué no hacer. Tu edad puede ser un indicador para saber qué quieres comprar o qué es lo que quieres usar. Entonces, en ese sentido, debemos reconocer de que aquellos que pertenecen al grupo de los baby boomers son aquellos que tienen alrededor de 60, 70 años para adelante. Los de la generación X, como muchos de nosotros, promediando los 50 años. Los centennials son aquellos que tienen en promedio más o menos 40 años. Y los millennials son aquellos que tienen 20, 25 años. Entonces, estos grupos, que por sus características etarias tienen características muy particulares. Entonces, nosotros, para poder desarrollar y trazar un plan de comunicación, como muy bien lo dijeron los ponentes, debemos conocerlos y debemos saber qué piensan y qué hacen. Entonces, esta es la tarea muy importante. Entonces, por tal motivo, el día de hoy nos trae, por ejemplo, a colación lo siguiente, de que estamos viendo y reconociendo cuáles son las motivaciones y perfil de los turistas. Esto está ahí a la presentación, Oscar. ¿Lo pueden visualizar? Parece que no ha abierto todavía el formato en PowerPoint. ¿Podría intentarlo, por favor? Si lo vuelve a compartir. Ya, a ver, un ratito, por favor. Creo que es... A ver. Bueno, acá me está saliendo detener la presentación, como si estuviera presentándose. De repente lo tienes ahí la presentación, Oscar, porque parece que aquí yo lo estoy visualizando. Ya, en todo caso, la presentación que tengo, usted me indica cuando lo vamos pasando, ¿le parece? Claro, sí, porque acá lo tengo en pantalla, pero parece que ustedes no. Ya, entonces, por favor, sí sería mejor de repente por estas condiciones que nosotros estamos observando ahorita. Ahí creo ya, eso lo estás poniendo tú, ¿no, estimado Oscar? Sí, licenciado. Es la información. Ahorita voy a ponerlo, voy a maximizarlo. Por favor. Bueno, también como decía Oscar, estos mismos, estas y algunas otras dificultades también están presentes en nuestra universidad. Y claro, también esto seguramente será motivo también de reconocer en el tiempo que esto debe mejorar y también esto en relación a que vamos a vivir una nueva realidad o estamos viviendo una nueva realidad en la cual esto necesariamente tenemos que entender de que
es posible de que estos casos se susciten y de alguna manera también esto debe perfeccionarse a favor de cada uno de nosotros, puesto que va a ser permanente el uso. Ya, Osquita, ¿lo puedes poner en pantalla completa para de repente ver un poco mejor? Está en proceso, me parece, y ya está maximizado de todas formas. Ya, bueno, entonces, también como iba manifestando, entonces, esta condición, propia de saber reconocer y entender a cada uno de los clientes es vital. Y nosotros, como emprendedores y como también como personas que damos esta condición de dotar de conocimientos a las empresas, a los estudiantes y a los futuros empresarios, tiene una gran importancia. Generalmente uno puede decir lo siguiente: nosotros disponemos o creemos que podemos hacer una actividad o desarrollar un producto el cual puede estar a disposición de todos los que lo deseen. Probablemente esa sea nuestra concepción, pero debemos entender de que lo que interesa para los clientes es la percepción misma que puedan tener ellos. Para ello, es indispensable entender un asunto. Hay algunas características que son propias de los servicios. Los servicios, por ejemplo, tienen una indivisible relación, que para que esto ocurra es necesario que haya un prestador y también alguien quien lo reciba. Entonces, esta condición muy natural hace de que nosotros entendamos de que podamos recibir, por ejemplo, un servicio y dar nuestro veredicto final. Este veredicto final hace de que nosotros califiquemos en función a las expectativas que nosotros podamos tener. Y esto hace de que nosotros tengamos la satisfacción de haber desarrollado una buena actividad que tenga beneficio también en los clientes o también en las personas que son susceptibles de lo que nosotros estamos ofreciendo. Bueno, igualmente, podemos decir lo siguiente, de que cada uno de nosotros, por naturaleza, también somos agentes de servicio, pero por profesión tenemos la necesidad de desarrollar estas actividades. Y vamos a reconocer algunos aspectos dentro de esta presentación para que podamos entender un poquito más acerca de este asunto. El siguiente, por favor, Oscar. Miren, hay una característica muy importante. Dice, ¿qué es el servicio en realidad? Es un conjunto de esfuerzos con la finalidad de satisfacer necesidades y deseos y recibir una compensación por la forma excepcional de hacer. Nosotros podemos pensar y decir lo siguiente: nosotros, por ser cristianos, debemos hacer el bien unos a otros. Sí, debemos ser solidarios, por supuesto, pero a nivel organizacional, nosotros debemos desarrollar la mejor condición y la mejor posibilidad de hacer que nuestros clientes se sientan satisfechos, es decir, desplegar todos nuestros esfuerzos. Pero ello implica que también tengamos una compensación por ese hecho, por la buena forma que lo estamos haciendo. Es decir, yo entrego todo mi esfuerzo y también requiero una valorización. Entonces, esto es algo que no debemos olvidarnos. Y también, igualmente, debemos hacer una distinción dentro del proceso de lo que es producir bienes físicos y producir servicios intangibles. Hay una secuencia natural, como por ejemplo, cuando nosotros hablamos de bienes tangibles, primero lo fabricamos, está ahí, luego lo ponemos en las tiendas, la segunda parte, y posteriormente son vendidas. Pero este mismo proceso de desarrollar o producir bienes es igual en los servicios, no lo es. En los servicios, dice, primero se venden las cosas, después se producen y consumen simultáneamente. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como esta misma reunión. Esta reunión, por ejemplo, estamos vendiendo un servicio educativo. Entonces, ¿qué es lo primero que hemos hecho para producir este servicio? Lo primero que hemos hecho es venderlo. Antes de producirlo, lo hemos publicitado. Antes de producirlo, lo hemos comunicado, lo hemos promocionado. Entonces, ese ha sido el primer paso. Y simultáneamente el segundo paso es producirlo y consumirlo. Entonces, en este instante que nos encontramos haciendo la exposición, estamos produciendo el servicio y simultáneamente ustedes están oyendo y de repente tomando alguna percepción de la misma. Entonces, estas son algunas características que nosotros debemos tomar en cuenta en relación a esta distinción entre bienes y servicios. ¿Es lo mismo vender una computadora que vender un paquete turístico? No. Hay estas características que debemos tomarlas en cuenta, que seguramente muchos de ustedes jóvenes lo conocen y también lo han entendido en el tiempo. Entonces, este proceso es de vital importancia. Siguiente, por favor.
Miren, nosotros el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que significa la motivación y el perfil de turista dentro de un entorno, por ejemplo, en el cual son las empresas turísticas a quienes está dirigidas, y que vamos a seguir continuando con esta saga como la que hicieron el día de ayer, hablando del marketing. El marketing también ha tenido, por ejemplo, un proceso y normalmente va a tener modificaciones en el tiempo con tal de favorecer a sus clientes. De las 4 P's clásicas que nos han enseñado la mayoría de nosotros en nuestras universidades, de precio, plaza, y promoción y otros más, se ha dado paso a las 4 C's. Las 4 C's tienen un enfoque en los clientes y estas a su vez en estos últimos tiempos se han convertido en 4 E's que son de las experiencias. De manera resumida significa lo siguiente, de que inicialmente el enfoque principal de las empresas era tener un buen producto que les aseguraría tener buenos clientes que las usen y las disfruten. Pero con el tiempo se ha dado un énfasis tanto al cliente y a las experiencias de las mismas. Es decir, ahora se aborda al cliente, se reconoce al cliente y se le pide que él, por ejemplo, pueda dar una opinión acerca de lo que él quiere. Y entonces se le satisface dentro de ese sentido. Ahora, para ello, por ejemplo, se utilizan múltiples herramientas, se utilizan múltiples canales, que los hemos visto el día de ayer y otros más. Entonces, dentro de este proceso también podemos entender lo siguiente. Esto implica que hablemos de una demanda turística. La demanda turística está compuesta por aquellas necesidades que tienen los clientes acerca de lo que desean de nuestras organizaciones. Pero para saber qué necesitan, necesitamos conocerlos, necesitamos saber quiénes son, de quiénes se trata, qué hacen, qué requieren. Y todo este entorno que vamos a tener el día de hoy y durante el tiempo que nos permita, lo vamos a tomar en cuenta también dentro del entorno de la COVID-19, de este cambio que se está suscitando en estos últimos tiempos. Y para ello vamos a recurrir a la Subdirección de Inteligencia y Prospectiva Turística de la Dirección de Promoción del Turismo PROMPERU. En nuestro país, la Oficina de PROMPERU desarrolla investigaciones acerca de los perfiles turistas, nacionales, extranjeros, chilenos, de la tercera edad y otros. Lo hace con la finalidad de que estas empresas, estos estudiantes, estos investigadores puedan tener información que les sirva. Entonces, esto es de vital importancia para cada uno de nosotros como estudiantes, como profesores, como empresarios, porque necesitamos tener información de la gente que va a ser susceptible de nuestros servicios. Siguiente, por favor. Ahora, miren, empecemos por la motivación. Desde los albores de la humanidad, cuando las personas viajaban para conquistar otras tierras, para evangelizar, para lograr comercializar y otros más, a través del tiempo, han surgido múltiples motivaciones, con el logro también de lo que significa la labor de 8 horas con las vacaciones. Entonces las personas han dispuesto de mayor tiempo para hacer algunas actividades propias. En tal sentido, las actividades y las motivaciones que puedan tener las personas son de diversa índole y de una naturaleza muy diferente para cada uno de ellos. Entonces, esto implica algo muy interesante. Si yo tengo un hotel, un restaurante, una agencia de viajes, debo pensar en algo, que las personas que vienen, que hacen uso de mis servicios, no todos tienen las mismas intenciones, ni las mismas motivaciones que han hecho que ellos vengan a nuestros lugares y también utilicen nuestros servicios. Hay diversas motivaciones que puede haber. Estos son algunos ejemplos de estudio, seguridad, orgullo, deporte, religión y tantas más que puedan haber. En resumidas cuentas, las personas viajan porque tienen una individualidad que les indica desarrollar alguna actividad propia de acuerdo a lo que ellos consideran importante y tienen alguna motivación. Nosotros en nuestra ciudad de Tarma podemos ver que hay una gran cantidad de personas que vienen en mayo por cuestiones religiosas. Esa es su motivación. Igualmente, si hablamos de deportes, también hay mucha gente que viaja de un lugar a otro porque quiere acompañar a sus equipos, quiere ver a sus equipos y otras más. Entonces, esto es muy importante que tengamos en cuenta. Todas las personas no vienen por la misma motivación, vienen porque tienen distintas características, las cuales debemos conocer, entenderlas y acoplarlas a nuestro proceso de comercialización efectiva. Siguiente, por favor. Miren, entonces, igualmente,
si estamos hablando acerca de la demanda, es decir, de ese grupo de clientes, personas y otros que solicitan nuestros servicios, en el mundo del turismo, de manera clásica existen dos segmentos muy grandes: la demanda receptiva y la demanda interna, es decir, turistas extranjeros que vienen a nuestro país y turistas nacionales que hacen sus actividades dentro de nuestro propio territorio. Pero también en estos últimos tiempos hay un turismo de carácter egresivo, es decir, si nosotros observamos que vienen extranjeros y nosotros observamos que también hay nacionales que viajan dentro de nuestro país, hay un tercer segmento que está en crecimiento, que es el egresivo, que son aquellos nacionales que salen fuera del país. Entonces, esto viene a colación lo siguiente: yo únicamente puedo tener un emprendimiento, un negocio para atender a los que vienen a mi país. No, también podría tener una empresa para aquellos que quieran salir fuera del país. E igualmente necesito saberlo, qué características tienen, qué condicionamiento tienen y otros más. Siguiente. Entonces, miren, en función a ello, nos hacemos muchas preguntas y seguramente muchos de los empresarios que el día de hoy se reúnen, o muchos de los estudiantes que ahora van a pasar posteriormente a sus filas, siendo empresarios o emprendedores o formando parte de sus filas, deberían tener en consideración algunos aspectos. Estos son algunos importantes, hay muchos más todavía. Es decir, yo quiero saber y quiero conocer cuál es el entorno en el cual me voy a desenvolver. Yo ya tengo mi oferta, yo ya tengo mi hotel, tengo mi restaurante, ya tengo mis productos y servicios para darlos hacia ellos. Pero necesito saber algo de ellos para yo enlazar, para yo concatenar exactamente en algo que ellos sí pueden ser susceptibles de su uso y puedan tener la posibilidad de desarrollar, por ejemplo, una transacción efectiva. Yo necesito conocer, por ejemplo, el número de arribos. ¿Alguna vez nos hemos pensado como empresarios cuántas personas llegan a Tarma? Otro, el número de pernoctaciones. Sabemos, si yo tengo un hotel, sé los datos acerca de que cuántas de estas personas que vienen a Tarma duermen o no duermen en esta parte de Tarma. Otro, promedio de permanencia. ¿Sé yo o tengo yo algún dato que me diga cuánto tiempo se quedan si es que vienen a Tarma? Escuchamos todo el tiempo de que la gente que viene a Tarma en las temporadas altas o cuando, por ejemplo, hay fines largos, también todos se van a Chanchamayo, todos se van a la selva. Pero ese es un decir, o tenemos fuentes que nos indiquen de que existen estas características. Igualmente, necesitamos conocer variables geográficas. ¿De dónde vienen estas personas? Vienen de nuestro propio entorno, de Huánuco, de Huancayo, vienen de Lima, del norte, del sur. ¿Tengo esos datos? Variables motivacionales. Esa es la que nosotros habíamos visto hace instantes. O sea, hay una motivación muy personal de cada una de las personas. ¿Conocemos algo al respecto? Otro, hábitos de consumo, gastos y preferencias. Nosotros sabemos principalmente cuál es el nivel de gasto promedio que tiene un turista extranjero con un turista nacional o con un local. ¿Por qué son importantes estas cosas? Porque esto me permite a mí yo dosificar mi estrategia de comunicación y comercialización por un lado. También me permite estructurar un servicio o un producto acorde a la necesidad de los mismos. Entonces, esta es una tarea muy interesante que nosotros debemos tener. Ahora, miren, esta tarea de poder saber estos datos, ¿lo podemos hacer? Seguramente. En la formación de los estudiantes que nosotros tenemos a cargo, muchos de ellos llevan muchas herramientas de este tipo que les van a ayudar en ese proceso. Llevan estadísticas, economías, mercadotecnia y otros más. Ahora, ¿tenemos empresarios que de manera empírica también desarrollan estas actividades? Por supuesto que sí. Han habido grandes emprendedores que han logrado tener ello. Pero si a la vez nosotros podemos tener la condición de hacer de que ellos puedan tener otras herramientas más, otras técnicas más, sería bastante eficiente. Y cada uno de nosotros tenemos esa obligación, como profesores, como estudiantes y como empresarios, conocer estos aspectos. Siguiente. Miren, el perfil extranjero. Entonces, vamos a hacer
un recorrido muy rápido acerca de los perfiles extranjeros, nacionales y locales. Este es un resumen ejecutivo de pocos datos, pero que repito, un empresario como el que está de repente aquí, un estudiante como el que también nos está oyendo el día de hoy, puede encontrar esta información. Por supuesto que sí, está a libre disposición de estudiantes, investigadores, lo hace PROMPerú, se puede ingresar a sus páginas, pueden descargarlas. La que vamos a ver el día de hoy es del 2018, es lo último probablemente que ha salido al mercado antes de la pandemia. Entonces, este es un dato muy somero, muy corto, pero que nos da una idea. Entonces, yo siendo un hotelero, un restaurantero, teniendo una agencia de viajes, necesito saber algo. Y en relación al turista extranjero, debo saber de que el 62% son hombres, es decir, hay más varones. El rango etario, lo que hablábamos hace instantes, un 45% son millennials. Entonces, me indica de que son personas que están alrededor de los 40 años. Ese es el rango de mayor proporción. Ahora, existen también personas de 50 que son de la generación X, existen más jóvenes que son también centennials seguramente, pero el rango mayor es un indicador que nos da para saber qué decisiones podemos tomar al respecto y los vamos conociendo. Dice residencia, ¿de dónde vienen más? Sabíamos nosotros de que un 60% son de Latinoamérica y un 19% de la región anglosajona. Entonces, este dato también es muy importante porque uno podría decir lo siguiente. Todos los turistas que vienen a nuestro país son extranjeros y todos vienen de América, Europa. No. Para nuestro caso del Perú, hay un gran porcentaje muy alto, que es casi igual al 60%, que son latinoamericanos. Y dentro de este 60%, lo son más aquellos que están más cerca, como son los chilenos. Entonces, los extranjeros que vienen más son latinoamericanos. Dice, ¿y por qué motivos vienen a nuestro país estas personas? Por vacaciones, un 65%, por negocios 15% y visitas a familiares 12%. ¿Cuánto es el gasto promedio? $932, casi como 4,000 soles o algo por ahí. Y si nosotros analizamos por un lado aquel turista de negocios, es decir, hay un turista que viene por paseo, por reconocer nuestra biodiversidad, nuestra cultura, también hay otras personas que vienen por trabajo, también vienen a nuestro país. Estos, por ejemplo, podemos entender de que en su mayoría, contundente 87%, son personas del sexo masculino. Igualmente, un 44% son millennials, son jóvenes, alrededor de 40 años. ¿De dónde lo son? Habíamos visto que si vienen más turistas extranjeros, igualmente son más latinoamericanos. Su estadía son 6 noches, se queda en el Perú en comparación a las 10 noches de los otros. ¿Y a dónde van más a hacer sus transacciones comerciales? ¿A dónde van a desarrollar sus trabajos laborales estos turistas extranjeros que vienen por cuestiones laborales? A Lima, Cusco y Arequipa. Entonces, si yo soy un cusqueño, un arequipeño o un limeño, seguramente debo tener muy en cuenta de que aparte de los turistas convencionales que vienen por turismo de placer, también hay otros que vienen por cuestiones laborales y que tienen otras necesidades un tanto distintas a los turistas de placer. Estos turistas de negocios hacen los mismos usos de los servicios, se alimentan, se hospedan, se trasladan y otras cosas más. Obviamente su objetivo no es venir a conocer y disfrutar de la cultura milenaria que tenemos, sino desarrollar algún trabajo por encargo, pero hacen uso de los servicios. Ahora, el gasto promedio de estas personas son alrededor de $800. Seguimos, por favor. Dice, si yo soy hotelero, soy inversionista o tengo alguna condición para poder yo entender este proceso, deseo conocer a estas personas y deseo saber lo siguiente. Los vacacionistas que se hospedan en hoteles, se hospedó en hoteles de 4 o 5 estrellas, es decir, la preferencia que tienen es en hoteles de 4 o 5 estrellas, que son igualmente, como lo hemos visto, hombres, millennials, Latinoamérica. ¿Cuánto tiempo se quedan? 9 noches. Entonces es un periodo bastante largo. Entonces yo entiendo de que si hay una persona que viene
de otro país y que tiene las condiciones económicas necesarias, podría estar hasta 9 noches en mi negocio. ¿Y a dónde van a visitar? Como Lima, Cusco y Puno. Entonces aquí hay una variante en relación, por ejemplo, al hospedaje. Hay mucha gente que se va a Puno, al sur. Y esto viene a colación lo siguiente. Uno podría imaginar y decir lo siguiente. Únicamente las cadenas hoteleras se encuentran en la capital de nuestro país. Hay muchas, por supuesto. Otras están en el Cusco, indudablemente. Pero en el sur, hablando de Puno, Arequipa, también existen. A pesar de que, por ejemplo, uno pueda tener la consideración de que son climas un tanto frígidos, que de repente no ayuden a desarrollar estas tareas y actividades, pero no, existen, por ejemplo, ellos. ¿Y cuál es su gasto promedio de ellos? $1,600. Pero también, por otro lado, nuestro país ha diversificado su oferta. Es decir, nosotros somos conocidos como un país que tiene un legado histórico, cultural, arqueológico, pero también las intenciones de nuestro país es diversificar. Una de ellas es también ser un destino verde, un destino en el cual también haya naturaleza. Entonces, en ese propósito y en esas estrategias, también se ha logrado de que hay vacacionistas que vienen, por ejemplo, a estos lugares. Entonces, si yo estoy hablando de esta parte del país y algunos de los presentes también son de la zona de la selva central, Chanchamayo, Satipo, Chanaqui, también podría interesarme esto, porque este es un dato en el cual me indican de que hay un porcentaje de turistas que visitan la Amazonía y donde hay una característica muy interesante en comparación a porcentajes. Estamos percatándonos de que la mayoría que vienen son millennials, alrededor de 40 años, jóvenes profesionales. Pero aquí los que visitan la Amazonía son en un 51%. Entonces hay un porcentaje bastante grande de personas que visitan la selva. Pero estos, en comparación, por ejemplo, a la mayoría de turistas que venían, estos son europeos. Entonces también me da una idea de lo que yo podría entender por ellos. ¿Y cuánto tiempo se quedan? Miren, la estadía en la selva probablemente es bastante atractiva para ellos, que tienen una estadía de alrededor de 18 noches en comparación a otra cantidad de noches que hemos visto en otros grupos. ¿Y a dónde van? Lima, Cusco, Madre de Dios. Y el gasto, por ejemplo, que realizan cada vez se va incrementando si es que están en las selvas. Hablamos de casi $2,200. Entonces, esto viene a colación nuevamente a lo siguiente. Yo necesito conocer a las personas, necesito conocer a mi demanda, necesito saber qué características socioeconómicas tienen. Y por el grupo etario puedo entender también qué otras más podrían despertar mi interés para poder satisfacerlos de manera efectiva. Siguiente, por favor. Ahora, el perfil nacional. También existe, por ejemplo, un perfil para aquellos que desarrollan estas actividades de manera interna. Por supuesto que sí. Entonces, conozcamos un poquito a las personas que desarrollan esta tarea. Entonces, si yo soy un empresario, conozco a los extranjeros, pero ahora conozco también en algo a los nacionales. Aquí hay una gran diferencia, miren. Un gran porcentaje ahora aquí en comparación a los extranjeros son de sexo femenino. Igualmente, la generación es millennial. Entonces, nuevamente, de repente para cada uno de nosotros se debe quedar grabado de que el mercado objetivo, el target que nosotros debemos considerar son los millennials. ¿Por qué? Porque a nivel mundial, tanto los millennials como los centennials, es decir, jóvenes de 40 años y un poquito más a menos, representan casi un 60% de la población. Entonces, si yo estaba pensando de que los jóvenes no tienen capacidad adquisitiva, no tienen un estatus laboral y no tienen la intención de viajar, entonces esto me da una idea muy clara de que la mayoría de personas, sean extranjeros o nacionales, están dentro de ese rango y propiamente tienen ciertas características. Ahora, miren, dentro de esta presentación únicamente estamos viendo un resumen ejecutivo. Si nosotros tuviéramos acceso al perfil y al manual del turista nacional y extranjero, encontraríamos una diversidad de datos complementarios a estos que estamos viendo.
Y esto viene a colación lo siguiente. Dice, ¿qué pasa también con las personas que demandan, que desarrollan sus actividades y que están dentro de este círculo tecnológico? Esta nueva realidad, como ayer nos han mencionado los ponentes, también ha hecho de que nosotros nos insertemos rápidamente en este mundo digital. Y para ello, necesariamente es preciso saber qué características generales tienen estas personas que ahora se han insertado al mundo digital. Dice que tienen alrededor de 5 características. Leen, escuchan música, conversan con sus amigos, ven televisión y también viajan. Es decir, estos grupos generacionales tienen estas tareas y, como estamos viendo, una de ellos es también viajar. Es decir, dentro de sus aficiones naturales de todos estos segmentos también tienen la consideración de viajar. Entonces ese es un punto muy importante para nosotros recoger y entender de que podemos administrar esos viajes a favor de su satisfacción de ellos y también con un beneficio para nuestras empresas. Si seguimos observando y continuamos, vemos de que este perfil del turista nacional que forma parte de las mujeres, también dice son aquellas que tienen parejas. Y habla aquí de aspectos que toma en cuenta para elegir un destino, los nacionales. Destacan los paisajes y la naturaleza, 68%, y la variedad de atractivos. Entonces, a los turistas nacionales, a nosotros, nos encanta en un 68% paisajes y naturaleza. Entonces, esto podría dar pie a lo que nosotros habíamos mencionado. ¿Por qué toda la gente se va a Chanchamayo o a la selva central? Obviamente, porque hay un condicionamiento y hay una característica de estos nacionales que tienen esa predilección. ¿Puede ser así eternamente? No. También se puede manejar estrategias para la diversificación de otros lugares y otros destinos que pueden ir acopiando cada vez más demanda. Y estos nacionales, dice, planifican sus viajes 2 semanas o menos. Entonces, indica esto. Si yo tengo una agencia de viajes, debería entender de que estas personas que viajan planifican sus viajes con esta anterioridad, que me puede dar a colación y pie para yo poder intentar contactarlos y poder desarrollar estas estrategias de comercialización, por supuesto. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor, Osquita. Dice, aquí hay algo muy importante. Estando yo en Tarma, Chanchamayo, Huancayo, Satipo, Oxapampa y otros más, debo saber, aquellos turistas que nos visitan, que son connacionales, ¿de dónde son? Yo me podría imaginar de repente por la forma que hablan, que son de algún lugar, pero si yo puedo tener algunos datos que me puedan decir quiénes son, sería mejor. Entonces, ¿quiénes son los viajeros del Perú? Hablamos de limeños, hablamos de chiclayanos, hablamos de piuranos, hablamos de arequipeños, trujillanos. Cada uno de ellos tiene un promedio de estadía y un gasto también promedio. Y ello, por ejemplo, viene a colación lo siguiente. Hay un vacacionista huancaíno. Entonces, debemos entender algo para esta parte de Tarma y esta parte central. Entonces, un grupo de viajeros nacionales están compuestos por los turistas huancaínos. Huancayo es una ciudad muy importante en estos últimos tiempos y por lo tanto también despliega una gran cantidad de personas que desarrollan sus viajes y también hacen esta tarea de conocer o de disfrutar algunos lugares. Entonces yo debo entender de que aquí en Tarma o en otros lugares podrían haber personas que de alguna manera también pueden ser muy cercanos a nosotros, que podría significar de repente que no sean tan interesantes, pero que sí lo son en magnitud, por ejemplo, a la condición que tienen de desarrollar sus viajes y sus promedios de gastos y permanencias. Siguiente, por favor. Dice, ¿a dónde van los nacionales? Van a Lima, Ica, Piura, Cusco y Junín. Entonces, hay mucha gente de nuestro país que viaja a estos lugares, pero también a Junín. Y Junín nos incluye a todas nuestras provincias en las cuales nos encontramos.
con un promedio de estadía de 4 noches y con un gasto promedio de 464 soles. Pero ¿qué actividades les gusta a ellos? Yo tengo mi agencia de viajes. ¿Qué debo ofertar? Pero para ello, ¿qué debo reconocer? Ellos, por ejemplo, buscan turismo urbano, de repente algunos city tours, pero también turismo de naturaleza, es decir, les gusta reconocer la ciudad, pero también les gusta estar en ambientes que, por ejemplo, sean naturales y de naturaleza. Entonces, esto me da una idea para yo saber si tengo, por ejemplo, en mi agencia de viajes, debo hacer city tours. Y si reconozco que viajan y quieren estar en ambientes naturales, también otro tipo de actividades. Entonces, nuevamente estamos reconociendo que hay algunos aspectos que yo debo saber, que no debo aventurarme únicamente y ofrecer lo que yo considero, sino lo que yo también debo reconocer que los demás y los clientes desean. Siguiente, por favor. Acá hablamos del vacacionista huancaíno. Miren, entonces para nosotros, porque este es un ejemplo, un caso muy especial también, por el hecho mismo que estamos en esta parte del país y que tenemos empresas de administración que van a desarrollar sus actividades en función a nuestro entorno. Entonces hemos visto de que del segmento de turistas nacionales, uno muy importante también es la población huancaína. Entonces debemos conocer a este segmento de huancaínos. ¿Qué características tienen? Dice, en promedio son de 35 años. Entonces son millennials, porque están en este rango 35, 40, 41. Pero también existen, por ejemplo, centenarios, es decir, más jóvenes, 25 años. De la generación X de 50 años hay un 19%, y baby boomers, es decir, personas de más de 65 años en un 11%. Entonces, más vienen millennials, sí, pero los millennials también, aquí no están, por ejemplo, algunos datos, pero tienen la capacidad de poder pagar muchos y desarrollar y cubrir muchos gastos, pero los de la generación X tienen más dinero. Y los baby boomers también no son muy exigentes, pero pagan más. Y por otro lado, los centennials también son muy jóvenes, como los que podrían estar aquí en el auditorio, que son muy exigentes y que son muy hiperconectados y que también necesitan viajar, pero que de alguna manera su condición hace de que ellos puedan estar muy probablemente imbuidos en ese universo digital que ellos viven. Siguiente, por favor. Miren, los huancaínos, los turistas más que potenciales, los turistas reales para esta parte, también son en un 54% mujeres, un 45% pertenecen al grupo AB y en su mayoría del grupo C, que más o menos nos da una idea que tienen ingresos promedio superior a 3,000 soles. Ahora, ellos en un 59% forman parte de una pareja y otros viajan solos. Y como ayer recogíamos la información que nos daban los ponentes, ¿qué canales, qué medios son los que utilizan, por ejemplo, este segmento de turistas huancaínos? En su gran mayoría, el Facebook, como también el Twitter, el Instagram y otros más. Entonces, yo, sin necesidad de tener mayor criterio y teniendo una información fidedigna, podría entender lo siguiente, de que para esta parte de Tarma, considerando y reconociendo al segmento de turistas locales como son los huancaínos, en su gran mayoría el Facebook es el canal más caliente que se tiene para poder comunicar las estrategias de comercialización y que también los clientes puedan percibirlos. Siguiente, por favor. Dice, estos turistas huancaínos buscan información turística antes de viajar, no, en un 74%. Entonces, ¿qué está pasando con nuestras agencias de viajes? ¿Qué están trazando ellos como forma de poder llegar a sus clientes y a su mercado objetivo? Entonces, aquí hay una información muy clara de que probablemente las agencias de viajes estén esperando únicamente que vengan las personas y hagan uso de sus servicios. Pero no estamos llegando hacia ellos, ni con un medio digital, ni con un medio convencional, porque aquí esta información nos dice de que estos turistas buscan información por su cuenta. Ahora,
Igualmente dice, los huancaínos viajan fuera o dentro de la región de residencia. Un 59% se va a otros lugares fuera de Junín. Pero hay un 41% que sí visita los lugares de nuestra región. 59% es bastante grande, pero un 41% que también viaja dentro de nuestro entorno, o sea, son turistas locales, son nuestros vecinos, también son de importancia para nosotros. Ahora dice, aquellos que viajan ya conocían el destino, en un 76% sí y en un 24% no. Entonces significa de que hay personas que ya han conocido el lugar, pero que están volviendo a ir. Entonces les gusta seguramente, les llama la atención. Entonces esto es un dato muy importante, de que la gente vuelve a venir. Entonces si vuelve a venir, seguramente hay algo interesante en relación a los servicios, a la calidad o también a los destinos que hace de que ellos se sientan relativamente cómodos. Siguiente, por favor. ¿Qué lugares yo como empresario, como inversor, como estudiante, debería enfocarme para desarrollar mis actividades en función a la demanda que tienen y a las visitas que hacen los turistas de la región, como son los huancaínos? En un gran porcentaje se van 63% a Chanchamayo, Satipo 17, Tarma 9, Jauja, Huancayo mismo, Yauli, Concepción, Junín y Chupaca. Entonces, bueno, esto aclara lo que teníamos en mente, lo que nosotros decíamos de que todo el mundo se va a la selva y otros decían no, no es tan cierto. Bueno, pues estos estudios indican que y reafirman de que una gran mayoría de ellos se van a la selva, probablemente porque quieren cambiar de un clima, es un ambiente totalmente distinto, como lo es Chanchamayo, Satipo, pero también hay un porcentaje de 9%, que es poco, pero que también visitan un lugar similar al que tienen, o sea, Huancayo es muy similar a Tarma, pero hay un segmento que viene a Tarma. Entonces, hay gente que tiene las mismas características y que desea conocer también conocer y hacer algunos recorridos y ocuparse de algunos servicios, a pesar de que se parecen a su localidad, pero también tienen esa intención. Entonces, yo me debo enfocar. Entonces, hay un 9% de personas que vienen a Tarma, que son de Huancayo, sí. Entonces, yo debo lograr que ellos de alguna manera pues se sientan cómodos y trazar planes para incrementarle en el tiempo. Siguiente. Bueno, ¿cómo viajan los turistas locales y amigos y vecinos de Huancayo? 33% con amigos, 31% con grupos familiares, 20% en pareja, 9% con amigos familiares y niños y 7% solos. Entonces aquí nuevamente reafirman lo siguiente, siendo por ejemplo la mayoría de ellos centennials, que son jóvenes, entonces su intención por ejemplo es viajar entre amigos en un gran porcentaje. Entonces si son jóvenes y vienen entre amigos, tienen algunos intereses muy particulares que yo debo cubrirlos si tengo algún tipo de negocio. Entonces este conocimiento de este perfil, de este segmento, me ayudará bastante para desarrollar mis estrategias de venta y comercialización. Dice, ¿cuántas noches permanecen en el destino? El vacacionista huancaíno, alrededor de 4 noches. Entonces, entiendo yo de que si tengo un hospedaje de cualquier naturaleza, estas personas podrían estar hasta 4 noches, si es que están en un solo lugar. Y si pernoctan en distintos lugares, probablemente se distribuyan dentro de esta cantidad. Siguiente, por favor. Dice, ¿dónde se alojan, por ejemplo, la mayoría de los vacacionistas huancaínos? En hoteles de 1 y 2 estrellas. Un 9% de 3 estrellas, hostales 21, casas familiares 22, etc. Pero esto igualmente tiene en consideración lo siguiente. Si mi padre me dejó una gran herencia, si me saqué la tinca, y estoy pensando en construir un hotel de 5 estrellas en esta parte de Tarma, Huancayo, Jauja, probablemente tendría que pensarlo bien. Y para ello necesito conocer la demanda actual. Entonces, nos dicen de que la mayoría hacen uso de hoteles de 1 y 2 estrellas, probablemente por la condición socioeconómica
y también porque, bueno, ese grupo etario tiene esa intención. Entonces, esto me permite saber qué hacer y qué decidir en función a una inversión mayor. Tal es así que podemos ver lo siguiente. ¿Cuánto gasta durante su viaje? Dice vacacionista huancaíno, 391. Y hay otro que dice, bueno, hay un dato ahí de 468 soles, que es el monto más alto. Podría significar, por ejemplo, 400 o casi 500 soles, un monto relativamente poco, pero tendríamos que considerar también por el flujo y la cantidad de personas que puedan venir a esta parte. Entonces, esto también es un asunto muy interesante. Son datos, repito, esto es solamente un resumen ejecutivo. A más detalle y con más complementariedad lo hay en estos manuales y en estos boletines de los turistas que los hace PROMPERÚ de manera anual. Siguiente, por favor. Bueno, entonces hasta aquí hemos tenido la oportunidad de manera somera, rápida, de reconocer algunas características del target, es decir, del grupo objetivo de los turistas, que implica saber qué es lo que ellos desean y qué es lo que nosotros tenemos que ofrecerles. Inicialmente manifestábamos lo siguiente. El marketing que ha evolucionado en el tiempo inicialmente estaba enfocado en el producto, es decir, las empresas desarrollaban un producto que ellos consideraban de que iba a satisfacer a los clientes. En estos últimos tiempos se ha modificado, ha habido algunas formas de desarrollar algo más y el enfoque se ha ido al cliente y al consumidor mismo. Es decir, ahora lo que se busca es de que el cliente pueda sentirse satisfecho por el servicio que se le da y donde él también participa de las decisiones y de las formas como ellos desean y quieren que se amolde el servicio que van a recibir. Y por otro lado, también habla de la experiencia que deben tener estos. Entonces, el marketing ahora está preocupado en la experiencia que debe recibir y que debe desarrollar. El día de ayer, por ejemplo, escuchábamos un término muy bonito que hablaban los jóvenes que decían de que ahora la comunicación es de boca a oído, porque antes era de boca a boca, es decir, antes se comunicaba, se informaba en una sola dirección. Ahora es de boca a oído, es decir, es más sensual, más interesante. Se está enamorando al cliente. Entonces, esto es un término que también ayer lo mencionaban, creo que era el de evangelizar. Es decir, ahora los canales y las técnicas que utiliza el marketing buscan evangelizar a los clientes, es decir, de que estos se conviertan en asiduos seguidores de nuestros productos o servicios y que estos se comprometan por la experiencia que han tenido en difundirlos a otros más. Entonces son innovaciones, son tendencias, son herramientas que se dan en el tiempo en función a lo que significa este tratamiento de reconocimiento de los clientes y el uso de las herramientas del marketing. Bueno, entonces, igualmente, todo esto, por ejemplo, tiene que estar dentro de lo siguiente, la colación misma que debe tener dentro de lo que es la actividad. Estamos hablando de el reconocimiento de las motivaciones y del perfil del cliente, pero dentro de un entorno que está cambiante y que se va a quedar seguramente para siempre. Estamos hablando de la COVID-19, que estamos casi a 2 años de estar imbuidos en esto. Han habido muchos cambios. Entonces hay algunas tendencias. Nos dice lo siguiente: crecerá la demanda de destinos menos masificados y más sostenibles. Es decir, la gente va a seguir viajando, pero ya no va a estar en lugares que sean demasiado concurridos. Va a buscar estar en lugares un tanto más alejados. Dice, primará el alquiler de viviendas o apartamentos turísticos respecto al de hoteles. En otras palabras, yo ya no debo pensar en construir hoteles, sino debo pensar en construir de repente albergues, casas hospedajes y otros, porque la gente va a tener esa predilección. Entonces son estos algunos cambios que ya se tiene que dar y que es necesario que entendamos que estamos hablando de este conocimiento del mercado y su demanda, pero también del entorno y de los cambios sociales y políticos que se dan todo el tiempo. Siguiente. Bueno, los turistas serán más exigentes con los proveedores turísticos en temas de higiene y sostenibilidad, como es obvio. Ahora, por ejemplo, los turistas ya no van a exigir que le den, por ejemplo, más cosas en relación al producto o servicio, sino van a buscar salud, higiene. Esa va a ser la condición. Entonces, yo tengo un negocio, tengo que preocuparme de dotar de sistemas que coadyuven en ese proceso de que el cliente se sienta cómodo en función a su salud.
Algunas personas evitarán viajar si tienen gripe o un catarro por la tensión que despertará en otros turistas que viajen en ellos. Entonces se va a generar también una psicosis, es decir, algunas personas que se sientan algo enfermas no van a desarrollar sus viajes porque podrían incomodar a otros y los otros también hacerles sentir de esa forma. Entonces van a haber estos cambios que seguramente ya se están dando, como cuando nosotros viajamos y vemos que en el carro estornuda alguien, bueno, pues nos incomoda a nosotros. Entonces estas personas lo van a pensar si viajan o no viajan por cuestiones de turismo o de negocios. Siguiente. Habrá una mayor demanda de medidas de higiene en instalaciones como en empleados. Se buscará recomendaciones para que los viajeros minimicen el riesgo de contagio. Los viajeros estarán más preocupados por la seguridad sanitaria, tanto de las instalaciones como la de alimentación. Entonces ahora va a haber estrategias de bioseguridad para el cliente interno, para los trabajadores, como para los clientes mismos en todos los negocios. No es una preocupación únicamente por las empresas de dotar de salubridad a los clientes, sino a sus mismos trabajadores. Entonces, en ese sentido, hay una preocupación mayor y esta va a ser más que una tendencia, va a ser un hecho natural que se va a quedar por siempre, porque esta pandemia que nos está acompañando ahora también va a dar pie a que probablemente puedan suscitarse otras en el tiempo y que de alguna manera estemos menguando, por ejemplo, o preparados para ese hecho. Siguiente. Dice, los turistas prestarán más atención a los filtros de aire. Es decir, ahora, si ustedes se han percatado, en el tiempo de la pandemia, el Estado alquiló muchos hoteles, pero estos hoteles también han acondicionado sus ambientes para que hayan filtros de aire saludable, para que puedan tener una mejor convivencia en sus ambientes. Dice, se demandarán nuevos métodos de hacer un check-in en aerolíneas y hoteles. En otras palabras, lo que se va a hacer en estos últimos tiempos también es la utilización de tarjetas para poder lograr comercializar, para poder abrir puertas, para poder, por ejemplo, registrarse. Es decir, se va a utilizar la tarjeta como una forma muy natural de no tener mayor contacto con personas. Siguiente. Bueno, estando en esta psicosis permanente, entonces también ahora hay una exigencia de que haya algún tipo de seguro, si hay algún tipo de pandemias o enfermedades que, por ejemplo, si se suscitan, también puedan cubrir estos gastos. Ahora dice, los viajes igualmente ahora van a ser como ya imaginamos. No vamos a llevar demasiada ropa, o si las llevamos también van a ir acompañadas de otros elementos, como mascarillas, alcohol, gel y otros. Entonces, esto viene a colación a lo siguiente. Entonces, también hay una gran preocupación por mantener la salud en las personas y en los turistas, sí. Entonces, este debe ser también un filón para yo desarrollar estrategias, sin duda. Entonces, para ello yo debo entender de que esto es un nuevo cambio, que ya se viene y ya se está dando y que debemos irnos acostumbrando. Siguiente, por favor. Dice, ya las personas que están en hospedajes considerarán comer en sus habitaciones. Pero esto también es importante, claro, porque al comer en las habitaciones evitas mayores contactos, pero el hotel también gana un poco más, porque también este servicio es un adicional. Dice, la demanda y el delivery también se hará cada vez más creciente, como estamos viendo ahora. Dice, se buscará proveedores que tengan planes de emergencia. ¿Emergencia de qué tipo? Para poder solventar, por ejemplo, algunos problemas de índole sanitario, principalmente, y de protección de la salud. Siguiente. Bueno, habrá también ahora en este tiempo una necesidad por hacer un turismo de aventura, de naturaleza, como lo hemos visto. Se buscará opciones de alojamiento mediante, por ejemplo, los sistemas más digitales, pero que a la vez también permita no únicamente descansar en un lugar, sino también desarrollar alguna actividad propia, en la cual también exija que, por ejemplo, tengan las condiciones, es decir, ahora los hoteleros también deben tener algunos equipos, algunos condicionamientos, alguna infraestructura que les permita también a aquellas personas que puedan estar en sus lugares, pero que a la vez también puedan hacer otras actividades. Es decir, hay una implementación que también se tiene que hacer en el tiempo. Seguimos. Reservas de última hora.
O sea, ahora van a haber reservas de último momento, se van a también de alguna manera quitar reservas, o sea, ahora ya no existe esa condición de que usted reservó y se queda en el lugar. Hay gente que ya va a dejar de ir, otros van a ir al momento, entonces ya va a existir esta condición. En grupos y actividades organizadas se organizará un menor número de personas como una consecuencia natural de lo que estamos hablando, es decir, no se busca congestionamiento. Y esto, por ejemplo, también es importante para las agencias de viajes, sin duda. Tendrán grupos menores, probablemente cobrarán un poco más porque será un servicio más personalizado. Entonces, esto también, entendiendo lo que quiere el cliente, también se tiene que desarrollar estrategias de atención y servicio. Siguiente, por favor. Bueno, en realidad hasta aquí ha sido lo que hemos podido compartir con ustedes. También las disculpas del caso, creo que es entendible para muchos de nosotros que estamos dentro de este entorno virtual, la conectividad y otras cosas más. Por ello también, bueno, les agradezco mucho y bueno, simplemente manifestar de que es vital para cada uno de nosotros. No basta únicamente con tener un buen producto. También este producto hay que comunicarlo por los medios digitales o también convencionales. Pero para poder yo trasladar esta estrategia de comunicación, necesito conocer a mi demanda, necesito conocer a mis clientes. Y en este caso, que estamos hablando de los microempresarios, necesito conocer a los turistas extranjeros, nacionales, y dentro de los nacionales, ¿quiénes son los más cercanos? Como el caso de hoy día que hemos visto, que son los huancaínos. Y para el caso de los extranjeros, los chilenos. Entonces, esta es una tarea muy interesante. Ahora, repito, todos los empresarios y todos los que tienen algún emprendimiento están en la capacidad de poder hacer estos estudios. Probablemente la mayoría no. Entonces, en ese sentido es de que el Estado provee de esta información para que puedan utilizarlo de la mejor forma y también de acuerdo a la naturaleza de sus empresas. Bueno, esto ha sido todo lo que he podido manifestarles el día de hoy y les agradezco mucho por la atención y espero que también haya sido de su agrado. Muy agradecido también por el tiempo y por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Antonio, licenciado Antonio, siempre con la estima, consideración y el cariño, ¿no? El respeto que merece también, ¿no? En este caso, su persona. Es importante, antes de concluir, ¿no? Hacer el acopio de las consultas, ¿no? De todas maneras, ya se ha compartido el formulario de asistencia para que puedan registrar, ¿no? Entendiendo que estas actividades, ¿no? La estamos desarrollando en un tiempo asequible en la cual los empresarios del sector turismo se pueden enlazar. Varios colegas empresarios también se han enganchado a la señal, ¿no? De todas formas, es un reto importante. Ya pueden formular sus preguntas y consultas en torno al tema desarrollado, recordando justo que fue motivaciones y perfil del turista. Ya entonces, este tema es necesario enfatizar, ¿no? Desde ese punto de vista. Por ahí les doy el espacio para que puedan formular sus consultas. Recordemos que los servicios turísticos son el conjunto de esfuerzos y haciendo una suerte de conclusiones de la temática formulada por el licenciado Antonio, esfuerzos realizados con el propósito de satisfacer las necesidades de ocio y sobre todo necesidades que son diversas, ¿no? Para poder viajar, ¿no? En todo caso, los turistas para poder viajar lo hacen por diferentes motivos. Eso mencionó el licenciado Antonio. También mencionó que las motivaciones, al ser diversas, estas pueden ser efecto, por ejemplo, por necesidades de estadía, de afecto, trabajo, religión, ¿no? El caso de las visitas que se realizan a la provincia de Tarma son principalmente por estos motivos, ¿no? En el mes de mayo, ¿no? Cuando hablamos, o Semana Santa, pero evidentemente antes de la pandemia, ¿no? Pero estos motivos han evolucionado, se han transformado en el contexto de la pandemia. También nos han mencionado las tendencias que existen al respecto. Ya, entonces, ahora es necesario también distinguir la demanda receptiva, es decir, los turistas extranjeros que vienen al Perú y el turismo interno, ¿no? Los turistas internos, vamos a decir, nacionales que viajan, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva es necesario también diferenciar. Por ahí nos ha brindado una información que
Peculiarmente no lo consideramos necesariamente los empresarios como un tema de estudio, ¿no? Pero de preferencia, evidentemente se prefiere o se prioriza la recepción de turistas extranjeros, y aunque suponemos que los turistas extranjeros son norteamericanos o tal vez anglosajones, no necesariamente esto es así, ¿no? La mayor parte de los turistas extranjeros son de países vecinos, no son latinoamericanos. También ha mencionado, ¿no?, que justamente el 51% de los turistas que visitan prefieren la Amazonía y que estos en su mayoría son millennials, ¿no? En este caso, esto es un dato muy importante, entendiendo también ya el flujo de turistas que se desplaza a la provincia de Tarma y el enfoque del turista huancaíno, ¿no?, justamente del turista nacional, ¿no?, menciona que se desarrolla básicamente en base al 9%, ¿no?, que eso sería el target, ¿no?, en este caso el grupo objetivo, ¿no?, en el cual deberíamos enfatizar nuestros esfuerzos para poder plantear. Justamente el día de ayer en la exposición de los investigadores en marketing digital, ¿no?, entonces mencionaron un enfoque importante, ¿no?, en torno a este concepto que ha recordado el licenciado Antonio, que es evangelizar a los clientes, ¿no?, más allá de solo captar turistas, ¿no?, sino también hacerlos devotos, hacerlos fieles. Este concepto que tiene una connotación religiosa, si podríamos decir, es más profundo, ¿no? Desde esa perspectiva habría que comprender este concepto, y en el contexto del COVID, ¿no?, los turistas ahora van a preferir o están prefiriendo lugares no masificados, por tanto las actividades al aire libre son claves, ¿no? Por ahí las que se desarrollan en espacios abiertos son necesarias de fortalecer, ¿no? Y desde esa perspectiva también, como una síntesis final, podríamos mencionar que los viajeros actualmente están prefiriendo destinos bioseguros, ¿no? O sea, destinos que le proporcionen las mejores condiciones de salubridad, ¿no?, en toda su estadía, ¿no? Desde esa perspectiva es interesante poder reflexionar sobre esta temática, y finalizó su exposición visualizando justo ahí un lugar muy entrañable. Es un puente, en este caso el puente de Calicanto, ¿no? Está en la zona, en este caso, del Valle de Uraucho, ¿no? Bueno, en este caso esta es una foto del recuerdo, ¿no? Pero nosotros en la provincia de Tarma sin duda tenemos recursos turísticos muy valiosos, y sin duda es nuestro compromiso el poder visitarlos, ¿no? El día de ayer, ¿no?, y estos días también la Municipalidad Provincial de Tarma ha estado desarrollando tareas importantes, haciendo el esfuerzo de promocionar las actividades turísticas, ¿no? Me parece que el día de mañana también tiene programada una visita a la gruta de Huagapo, ¿no? Entonces, y justo el día domingo han hecho visitas también a Pintis Machay, haciendo justamente sus esfuerzos, y también están promocionando actividades, ¿no?, turísticas o de difusión de la actividad turística, ¿no? Me parece que el día de hoy también tuvieron en horas de la mañana. De todas formas, es necesario eslabonar los esfuerzos para que esto no solo sea una situación particular o peculiar de una carrera profesional, sino más bien, o del aspecto académico, sino más bien sume el esfuerzo de los empresarios y la comunidad, y sobre todo despertar el interés en los estudiantes de administración de negocios, ¿no?, de las diferentes universidades. Ahora tenemos 3 instituciones que están formando profesionales en administración, y el cual habría que comprometer para desarrollar empresas o emprendimientos de turismo. Finalmente, no sé, daría tal vez la oportunidad a algún participante para que pueda formular un interrogante, o bien, en todo caso, ya con este tema, agotar nuestra exposición del día de hoy, nuestra jornada del día de hoy. Nosotros vamos a continuar desarrollando nuestras actividades, ¿no?, de manera semanal, de acuerdo a la programación, en este caso hasta el mes de noviembre. Este esfuerzo se están planteando de esta manera. Bien, tenemos una participante, justo es nuestra colega, me parece, Yolanda Estrella Izquierdo. Escuchamos y le damos la bienvenida a Yolanda. Adelante. Bueno, buenas noches, doctor Oscar. Sinceramente me da gusto, ¿no?, escuchar este tipo de ponencias. Sinceramente no estaba enterada. Me di con la sorpresa que cuando revisé lo que es el Face, me di con la sorpresa que el licenciado
Antonio Palomino estaba, pues, no, en ponencia. Y me interesó bastante lo que es su ponencia, ¿no? Bueno, a la vez lo que yo represento, lo que es al Hotel Mi Tierra, ¿no? De aquí de Tarma. Sí es cierto, hacemos lo que es nuestro perfil turístico, ¿no? Yo le voy a hablar en el caso mío, cómo estoy dirigiendo lo que es en el hotel. En el hotel durante toda esta pandemia, más durante todos estos 2 últimos años, sí nos afectó bastante la pandemia a un inicio, cuando nos dieron la sorpresa que se cierra todo, nos afectó mucho, ¿no? Porque estábamos a puertas de Semana Santa. Las reservas que tuvimos que cancelar, lo que es Semana Santa, lo que es fiestas patrias, ¿no? Y así pues tuvimos que cerrar un aproximado más o menos como 8 o 9 meses para poder aperturar o lo que es el, el establecimiento. Tuvimos que cumplir muchos protocolos y a la vez darle seguridad a nuestros pasajeros, turistas, e incluso también poder nosotros también captar tipos turismo, de turistas aquí en el establecimiento. Tuvimos que hacer muchas inversiones, e incluso cuando ya se aperturó ahora que era para Semana Santa, también, ¿no? Lo que es la fumigación, todo eso hemos invertido un montón. Lo que daba más pena es el primer día que llegaban los pasajeros, que no había nada de turismo. En Tarma no había pasajeros, los hoteles estábamos vacíos y era una preocupación para nosotros. Y en ese entonces veíamos que toditos se iban lo que es a La Merced, San Ramón, Oxapampa, La Merced, San Ramón y Oxapampa. O sea, no sabíamos sinceramente qué hacer, ¿no? Porque sí hemos invertido lo que es sobre todo la seguridad y la salud a los pasajeros. E incluso también nos dimos con la sorpresa que creo que la municipalidad, porque turismo también va de la mano con la municipalidad, no habían hecho absolutamente ninguna actividad. Y cada pasajero que venía y decían, pues, no hay nada en Tarma, no hay nada que visitar. ¿Por qué decían eso? Porque no les brindaban la seguridad. Así como empresarios, ¿no? Nosotros también nos hemos puesto, hemos invertido para darle la seguridad, lo que es en el área de los hoteles, pero no había esa seguridad en los atractivos turísticos, no había por otro sitio en los restaurantes, no había esa seguridad y todos se iban lo que era a la Merced, San Ramón. Me parece que todos han estado bien organizados por esa zona, ¿no? Y aquí lo que enfoca bastante es lo que es la DIRCETUR. DIRCETUR ha apostado bastante lo que es la selva central. Lo que es Tarma, Jauja, creo que no ha apostado absolutamente nada. Es un poquito que, sinceramente, no sabemos, ¿no? Como empresarios decimos, ¿no? ¿Qué invertimos o qué implementamos o qué hacemos si no tenemos pasajeros? ¿Qué hacer sobre todo esta problemática, doctor? Y a veces también nosotros sí, como colegas, estudiábamos, nos capacitábamos, ¿qué hacemos? Pero no se puede, no podemos retener a los pasajeros aquí en Tarma. Todo se va, Tarma se está volviendo como un corredor turístico nada más. Ante eso, no sé, tal vez los chicos que están saliendo, lo que es egresados, ¿no? Ponernos las pilas, hacer nuevos proyectos, hacer proyectos sobre todo, ¿no? Lo que es presentar a la agricultura, al municipio, para poder retener lo que estamos. Doctor, esta es mi acotación, como yo sinceramente me siento, ¿no? En este momento. Es tan difícil esta pandemia para todos está afectado. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Muy importante tu experiencia, sobre todo comprender la situación, ¿no? De los empresarios, ¿no? Yolanda Estrella es, bueno,
empresaria de turismo, pero también se ha formado en esta carrera profesional y sin duda es importante, ¿no? Su experiencia en torno a esta tarea, ¿no? Y la responsabilidad que queda, ¿no? Sobre todo para los profesionales de la actividad y también, obviamente, para la juventud estudiosa. El licenciado Antonio, ¿desea realizar algún comentario? Le escuchamos. Claro que sí, muchas gracias, Oscar, y también un saludo a Yolanda. Mire, el progreso y desarrollo de los entornos turísticos pasa principalmente por una buena planificación. Esta planificación inicialmente le corresponde al sector público, el cual desarrolla toda su maquinaria en conocimientos y otras, y después las pone en disposición para el sector privado. Hay una relación muy íntima que debe haber en el sector privado y el sector público. El Estado transfiere conocimientos, el Estado también hace de que puedan desarrollarse capitales para los lugares, pero el sector privado igualmente también tiene que consorciarse, tiene que también unirse, tiene que asociarse. En realidad es una actividad de relación muy íntima. Ahora, como lo manifiesta Yolanda, también este estudio, que también lo hemos dado a conocer de manera somera, también indica de que un gran porcentaje, aquí ya es indudable, no hay mayor cosa que decir, que se van, por ejemplo, a la selva. Pero entendamos algo, también indicaba un asunto, que buscan city tours y naturaleza. Entonces, nosotros sí podemos desarrollar city tours, muy probablemente, porque también buscan estas dos características. Entonces, para ello es necesario de que todos pongamos el hombro. Creo que esta forma en la cual nos encontramos nosotros ahora, disertando algo, conversando algo, también sirve en demasía, porque entendemos un diagnóstico del sector, entendemos también nuestro rol como academia, exigimos también que haya un mayor interés por las autoridades y también que de la misma forma también haya una asociatividad por parte de los agentes del turismo. Entonces es una tarea bastante grande y claro está, hay un factor muy importante, el cual es de que nosotros sí tenemos, por ejemplo, los recursos necesarios para poder desarrollarnos. Lo que tenemos que hacer es ponernos el hombro y de alguna manera tratar de asociarnos, tratar de exigir al sector público, al municipio, para que puedan desarrollar estas tareas. Esto también es un jalón de orejas para todos nosotros y también para muchos de los empresarios. Nosotros estamos formando profesionales en administración, pero vemos la tasa de colocación de estos nuevos profesionales. ¿Cuántos de ellos, por ejemplo, están siendo aceptados en empresas de servicios o turísticas? Habría que analizar también este asunto. Y los mismos empresarios también, por ejemplo, deben tomar conocimiento de que hay necesidad de reforzar lo que uno posee como un bagaje de conocimientos para poder entender de que es necesario tener nuevas fuentes de conocimiento, de estrategias y otros que permitan desarrollarnos. Yo creo que finalmente es una tarea de todos y en la cual estamos muy preocupados y seguramente debemos contribuir en ese proceso. Creo que eso sería de mi parte, estimado Oscar. Muy agradecido, licenciado Antonio. De todas maneras, hay esfuerzos que sumar, ¿no? Las tareas que estamos trabajando todavía de manera aislada, necesitamos crear sinergias para poder sumar equipos, ¿no? Eso es importante. Nos hace falta fortalecer esas capacidades. De todas maneras, a partir de estas tareas, ¿no? Estamos vinculándonos, ¿no? Como universidades públicas, esperamos fortalecer este vínculo y el 2022 poder tener o desarrollar un proyecto ya que pueda beneficiar directamente a la provincia de Tarma. Si generamos puestos de trabajo, evidentemente, los empresarios también van a tener oportunidades de desarrollo, ¿no? En todo caso, es necesario crear las condiciones, ¿no? Desde el sector público y del sector privado, y desde luego desde la academia, para poder contribuir al desarrollo. Bien, les recuerdo nuevamente, ya se está pasando nuevamente, o se está compartiendo el formulario de asistencia. De todas maneras, yo les agradecemos, somos un equipo de docentes y administrativos de la Universidad de Tarma, ¿no? Y no nos ven ¿no? Generalmente a quienes estamos detrás, ¿no? Somos, en otros términos, el back office detrás del escritorio, ¿no? Los que estamos operando las condiciones,
pero delante, evidentemente, están nuestros expositores, los ponentes que desarrollan, ¿no?, este tema, ¿no? Entonces, hay algunas felicitaciones para el licenciado Antonio por la ponencia, ¿no? En todo caso, se han concatenado, ¿no?, las personas a este esfuerzo y a esta tarea, ¿no? A través del chat están haciendo el reconocimiento, ¿no?, por la ponencia del licenciado Antonio. Evidentemente, de todas formas, nosotros esperamos, ¿no?, sumar este trabajo para poder consolidar el desarrollo de nuestra provincia de Tarma, ¿no?, que principalmente ese es el sentido, ¿no?, de que Tarma tenga su propia institucionalidad, su propia universidad. Bien, muchas gracias por su tiempo, por su paciencia. Miren, estamos a las 21:31. Yo les agradezco el esfuerzo que le han puesto. Nos estaremos viendo la próxima semana. Vamos a continuar con nuestras actividades los días lunes y los días martes desde las 8 de la noche. Si no hay más participaciones con este tema, ya estaríamos concluyendo el día de hoy con el reto importante de concatenar el desarrollo, ¿no? También estamos ahí planteando, ¿no?, en todo caso, el reconocimiento también. Justamente la universidad está creciendo y nos gustaría, en todo caso, y el doctor David Raúl Hurtado Ortiz ha mencionado el reconocimiento por la ponencia y la sistematización de la información brindada, ¿no? Es, en este caso, un docente principal que se ha integrado en el último proceso de concurso docente. Nos gustaría, de todas maneras, seguir sumando el talento y desarrollando el trabajo, ¿no? También el maestro Elmer Torres, director del Departamento Académico de Ingeniería Agroindustrial, también hace el reconocimiento respectivo. Muchas gracias por el tiempo y el esfuerzo. Nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias. Éxitos.